Esta dice un espectrómetro de masas. Se selecciona un ion con una sola carga y con determinada velocidad usando el campo magnético de 0.10 teslas perpendicular a un campo eléctrico de 1 por 10 a la 3 voltio por metro. Este último campo magnético se usa a continuación para desviar el ion, que describe una trayectoria circular de 1,2 centímetros de radio. Y dice cuál es la masa del ion. Entonces es un espectrómetro de masas, si ustedes recuerdan. A como van surgiendo dudas, me lo hacen saber. Ustedes recuerdan, la configuración del aparato siempre es así. De ahí, campo eléctrico. Déjenme revisar cómo exactamente está el dibujo del libro. En el libro estaba así. Las líneas de campo eléctrico salen del positivo hacia el negativo. Las líneas de campo magnético tienen que ser perpendiculares. Y según la convención del libro, van hacia adentro. Y en la zona donde se desvía el ion, ¿verdad? Y da la vuelta, van hacia afuera. Son líneas que van hacia afuera. ¿Verdad? Y recuerden que el puntito es como la punta de la flecha y las X son como la cola de la flecha. El ion, pues, viene por aquí con una velocidad y luego atraviesa esta zona y da vuelta así. Y aquí hay un radio de giro. Entonces, según los datos, tengo... bueno, recuerden, aquí es B1 y aquí es B2. Según el libro. Entonces, por ejemplo, tengo que el campo magnético B1 es igual al campo magnético B2 en magnitud, pero en dirección esa como está en el dibujo. La magnitud es 0.10 teslas. El campo eléctrico E 1.0 por 10 a la menos 3 voltios por metro. Y dice, ese mismo campo magnético, bueno, ok. Dice que describe una trayectoria circular de, y entonces aquí me dan el radio. 1.2 centímetros. Y luego está la fórmula, pues para que ustedes identifiquen qué dato nos falta. Hay una ecuación en el libro que dice M, ¿verdad? Que es la masa, que es lo que estamos tratando de averiguar, es igual a Q de B1, B2 entre V por R. ¿Verdad? Y aquí desconocemos varias cosas. Por ejemplo, desconocemos Q, desconocemos D y desconocemos V. Sin embargo, para unas placas paralelas, tengo que el campo eléctrico es igual a V entre D. O V igual a E por D. Eso estaba en el capítulo anterior. Entonces yo puedo reescribir la fórmula de la masa como Q B1 B2 entre E por R.
¿Alguna duda? No, ok. Entonces tenemos la incógnita, que es la masa, ¿verdad? ¿Cuál es la masa del ion? Bueno, aquí está masa igual a tanto. Tenemos que los dos campos magnéticos son iguales, ¿verdad? Iguales en magnitud, pero diferentes en dirección. El radio de giro, aquí está, ¿verdad? Eso nos lo da porque aquí hay un detector, entonces ahí dice cuánto es el radio. El campo eléctrico, pues estaba aquí como oculto, ¿verdad? Entre el voltaje y la distancia D, porque son placas paralelas, entonces esto se tiene que cumplir. Y me falta Q, ¿verdad? Pero aquí podemos leer en detalle que dice, un espectrómetro de masas selecciona un ion con una sola carga. O sea, eso es como un ion que ganó o perdió un electrón. Eso es lo que significa. Entonces, si tengo, por ejemplo, un átomo de, digamos, de carbono, si está neutro, la carga de ese átomo es cero. Pero si gana o pierde un electrón, una sola carga, la carga de ese átomo es igual a E. ¿Ok? Entonces, por eso se coloca E y E es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Es que escucho ahí un micrófono abierto. Ok. Entonces, esa carga estaba oculta, digamos, determinar que la carga era igual al electrón, estaba oculta aquí en el enunciado. Y una vez que ya tengo eso, pues despejo. O que la masa es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por B al cuadrado, 0,10 teslas al cuadrado, 1,2 por 10 a la menos 2 metros, y lo divido entre 1,0 por 10 a la menos 3 voltios por metro. Al final, a mí me dio, dice 1,92 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Ok? Eso fue lo que me dio. Les recomiendo que lo revisen porque últimamente no confío en mi calculadora. Creo que tiene baja la batería. Entonces, cualquier cosa, si ustedes lo revisan y hay un problemilla de numérico, me dicen. Entonces, eso fue lo que me dio. Ahora, recuerden que esto es un aparato para determinar de qué es el ion. Esto ustedes lo deberían de pasar a UMAS y determinar qué compuesto es, qué tipo de ion es. Yo lo realicé y no me dio, digamos, como vamos a ver, no me dio como un átomo. Se acerca mucho al carbono, pero no es carbono, entonces debe ser algo diferente. Ahí se los dejo. Profe, yo creo que eso da 1,92 por 10 a la menos 20. A la menos 20. Sí. 19, vamos a ver, 19 cuadrado. Por 10 a la 20. Segura, porque es un orden de magnitud bastante grande para. Sí, profe, si yo meto mi calculadora, eso que está ahí me da eso. 1,92 por 10 a la menos 20. Ok, entonces voy a, dar ese. ¿Qué me dices?
por 10 a la menos 20. Entonces, como les dije, este número ustedes lo pasan a cuántas sumas, ¿sí? Y a mí me da también así. Por 10 a la menos 20. Ajá. Ah, bueno, Profe, a mí que revisa. también. Ok, perfecto. Que dicha que revisa, porque como les dije, no estoy confiando en mi calculadora. Entonces, ahí está. Entonces, ustedes después lo pueden pasar a cuánto suma y adivinar qué es. ¿Verdad? Que esa es la idea de medir, ¿verdad? Saber de qué es el compuesto. Entonces, ahí ustedes tendrán más experiencia. Como les dije, bueno, con 10 a la menos 26 no me calzaba con ningún átomo. Se acercaba al carbono. Ahora, si es con 10 a la menos 20, debe ser algo más grande. Entonces, ahí se los dejo. ¿Dudas? ¿Todo bien? Digamos, este tipo de ejercicios también se le puede preguntar, por ejemplo, cuál es la velocidad de esta. Ustedes con estos datos pueden calcular la velocidad, pueden calcular la aceleración centrípeta. Sin embargo, la aceleración centrípeta para términos de aplicación no sirve de nada, ¿verdad? Lo que sirve es el radio o la masa. Ustedes miden el radio y determinan la masa. Matemáticamente se puede calcular la aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta. Sí, básicamente. O la velocidad. Digamos, si esto fuera un ejercicio solo de selector de velocidades, entonces la pregunta sería, ¿cuál es la velocidad? ¿Verdad? Bueno, voy a borrar. La 45 es ya relacionado con fuerzas, un poquito ahí vectorial. Entonces dice, un conductor recto de 50 centímetros de longitud transporta una corriente de 4 amperios dirigida verticalmente hacia arriba. Dice, ok, entonces voy a apuntar datos. Y ahorita hago el dibujo. La longitud de ese alambre son 50 centímetros. La corriente, 4 amperios, dirigida hacia arriba. Y luego dice, si sobre el conductor actúa una fuerza, entonces ya me da una fuerza. 1.0 por 10 a la menos 2 newton en dirección este. Entonces aquí, en lugar de decirme como más y más x, me están dando con respecto a los puntos coordenados, a este, oeste, norte, sur, ¿verdad? Dice, ¿qué se debe a un campo magnético en un ángulo recto al tramo del alambre? Entonces, B es perpendicular. Ahí. Eso es lo que me están diciendo acá. Y recuerden que puede haber un ángulo entre la corriente o el alambre y B, pero aquí me están diciendo que son perpendiculares. Dice, ¿cuáles son la magnitud y dirección del campo magnético? Entonces, me preguntan por qué. Ahora sí, vamos a hacer un dibujo con base en esta descripción. Dice que voy a usar los ejes X, en lugar de X, Y, Z, voy a usar este, oeste, norte, sur, ¿verdad? En el fondo es lo mismo. Entonces hacia aquí. Ah, no, perdón. Es ahí están los puntos coordenados. Y ahora esa fuerza es perpendicular ahí. ¿Ok? Y dice que iba hacia arriba. Entonces, ¿qué es eso tan raro? Bueno, ustedes estarían tentados a ponerlos hacia arriba, ¿verdad?
Pero aquí el asunto es que son en 3D. Entonces, es como que si ustedes tuvieran una brújula sobre su mesa, entonces arriba es perpendicular a la brújula. ¿Se entiende? Arriba es perpendicular al plano este que dibujé. Entonces, la corriente va a salir de aquí. Ahí estaría el alambre. ¿Se entiende? Sí, lo que está haciendo es saliendo como del plano, podríamos verlo. Ajá, saliendo de la pantalla. Sí. Ustedes estarían tentados en algún momento a ponerlo hacia el norte, pero eso es en 3D, ¿verdad? Porque cuando uno pone aquí, uno pone X, Y y dice que Y es hacia arriba. Pero en este contexto, ustedes ponen los planos y se piensan como poner una brújula sobre los escritorios. Entonces arriba es perpendicular. Ahora que ya lo dibujaron, pues vamos a colocar los vectores. El vector de fuerza va hacia el este. Ahí está. Voy a tratar de hacerlo más grueso. No, no puedo. Ok, ahí sale el vector hacia el este. Ahora, si ustedes recuerdan la fórmula, vamos a apuntar la fórmula. La fórmula para fuerza decía fuerza de un alambre largo corriente por el largo por el campo magnético. Solo tienen esos tres elementos, corriente, campo y el largo. Tengo el largo, tengo la corriente, entonces parece que es algo muy sencillo. ¿Cuánto es la magnitud? Bueno, despejamos B. F entre I y L. Ustedes llegan y ponen ahí F 1.0 por 10 a la menos 2 newton entre I 4.0 amperios por L 50 por 10 a la menos 2. Y bueno, a mí me dio 5 por 10 a la menos 3. Las unidades, bueno, estas están SI, 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 entonces tiene que ser teslas. Las unidades del campo son teslas. Bueno, ya esto ya lo verifiqué con la respuesta del libro, ¿verdad? Lo que les dije antes. Ahí está. Esa es la magnitud. Ahora la dirección. Dirección. Entonces la dirección es tal vez la parte más difícil. No es tan difícil, pero es la que es donde pueden cometer un poquito más de errores. Entonces tengo, dámoslo así. Imagínense que yo esto llego y lo vuelco un poquito. Entonces yo veo la corriente en este sentido, o tal vez hagámoslo así. O sea, en lugar de ponerlo como en un plano, voy a ponerlo como en perspectiva. Así. Y entonces voy a etiquetar. Este sería el plano. Entonces, norte, oeste, este, no, sur, este. Y aquí arriba. Ok, abajo no importa. Ahora, aquí va la corriente. Y vea que I es vector. De cierta forma eso justifica aquello de los signos de las corrientes, ¿verdad? Para cuando resolvíamos circuitos, ¿verdad? Porque los vectores
tienen ese asunto. Si van en un sentido es positivo y si van en el otro sentido la magnitud es positiva, pero la dirección hacía que se le cambiara. Ok, bueno, ahí está. ¿B? No. Esta es la fuerza. Entonces ustedes tienen que usar la regla de la mano derecha para calcular el vector B. Entonces ustedes prueban con las dos posibles opciones. Como les dije, esto es como a prueba y error. Entonces el B tiene que ser perpendicular a la corriente. Entonces tal vez aquí. B tiene que ser perpendicular a la corriente, pero también perpendicular a B. Entonces si la corriente va arriba, así, y la fuerza va en este sentido, pues B tiene que ir o así o así. Son las dos posibles opciones. O para acá o para acá. No hay otra. Si lo hacen en la dirección de la fuerza no se puede porque la fuerza tendría que ir en otra dirección. Entonces tiene que ser o aquí o aquí. Y ahí lo que aplica es de probar a ver dónde tira la fuerza. Nada más voy a tal vez escribirlo de otro color. Vamos a colocarlo amarillo. Entonces, la regla decía, ustedes tienen la corriente y lo mueven hacia el campo magnético, ¿verdad? Como venía en la fórmula. Primero viene la corriente y después viene el campo magnético. Entonces, los dedos van a la corriente, que va hacia arriba, y los muevo hacia el campo magnético. Una opción es moverlo hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? Hacia el sur. Entonces, corriente hacia el campo magnético del sur y la fuerza me apunta hacia el este. Esa sería la respuesta. Porque si yo lo hago al revés, la corriente, ¿verdad? No puedo hacer así. Tengo que doblar los dedos. Entonces, la corriente y el campo magnético hacia el norte, la fuerza me da hacia el oeste. Pero esa no es la respuesta. Entonces, la respuesta viene a ser la que me da hacia el sur. ¿Verdad? Este campo magnético B me genera una fuerza para acá. Entonces, esa no es. La respuesta correcta sería que B, vector. No. Pongámoslo en prosa. La dirección de B es hacia el sur. ¿Ok? Esa sería la respuesta. ¿Se entiende? Y digamos que hacer los dibujitos así, digamos, si se les confunde mucho en dos dimensiones, yo lo puedo hacer en dos dimensiones, pero puede ser que ustedes todavía no puedan verlo así. Entonces, primero hacen el dibujito en dos dimensiones y luego ya hacen el dibujito así como en tres, ¿verdad? Como ahí, como una perspectiva ahí doblada y ponen las posibles opciones de B y luego tratan de calcularlo así como lo dice acá. Esa es una opción válida. Ok. Voy a borrar. Dice aquí, por un conductor pasa una corriente de 10 amperios datos en la dirección más X. Entonces,
claramente I es un vector, ¿verdad? Magnitud y dirección. Dice, calcule la fuerza por unidad de longitud. Entonces, fuerza por unidad de longitud es F entre L. Es de un conductor, es decir, cuando me preguntan F entre L y no están muy seguros, pues estoy segura que es I por B, porque es un conductor largo, igual que antes. Dice, calcule la fuerza por unidad de longitud si se encuentra en un campo magnético cuyos componentes, entonces tengo las componentes de B. Tengo B en X, 0.020 teslas, BY, 0.04 teslas, y BZ, 0 teslas. Ahora hay que hacer el dibujo, ¿verdad? La corriente, vea que no me dan direcciones de nada. Ah, bueno, sí, aquí está, perdón. Aquí está X, BX, BY y BZ. Entonces puedo hacer el mismo dibujillo de antes, que era como colocarlo así, ¿verdad? Suponiendo que aquí hay un ángulo 90. Y aquí también, aquí también. Entonces aquí yo elijo, digamos que aquí sea X, aquí sea Y y aquí sea Z. Siempre eso tiene este orden, ¿verdad? Ustedes no pueden poner el Z aquí atrás. El Z tiene que ir aquí, porque sigue la regla de la mano derecha. Pongo los dedos en X, lo giro hasta Y y el pulgar me da Z. Eso tiene un orden. Ahora, la corriente va hacia X positivo. La corriente tiene este sentido. Como es un vector, yo lo puedo dibujar así. Así. O lo puedo poner aquí, ¿verdad? Pero si la corriente va en este sentido es porque aquí hay un conductor, ¿verdad? Hay un pedazo de cable que atraviesa todo. Voy a dejarlo así. La corriente va hacia más y tengo campo magnético. En Z no hay nada, pero en X hay una parte del campo magnético, una componente hacia acá y hacia arriba también. Entonces significa que hay un vector resultante B, ¿verdad? Si ustedes lo acomodan aquí, hay un vector resultante hacia acá. Ese es el B del campo magnético. Este de aquí es BX y este de aquí es BY. Entonces, ¿recuerdan la fórmula? Decía que si hay un ángulo entre la corriente y B, por ejemplo, aquí hay un ángulo, entonces hay que agregarle la fórmula al seno de cita. Cuando no está el ángulo, entonces es porque son perpendiculares. Ahora tengo que F entre L es igual a I por B seno de cita. Pero B seno de cita es BY. ¿Lo ven? B seno de cita es BY. Entonces no hace falta usar BX, nada más usan BY. F entre L es igual a I por BY. Y listo. Eso era todo. Tengo 10 amperios
y 0.04 teslas. Eso me da 0.4 newton por metro. 0.4 newton por metro. Ahora no me hablan de cuál es la dirección, ¿verdad? Pero la dirección tiene que ser perpendicular al plano XY, o sea, puede ser hacia Z o hacia menos Z. Y ahí ustedes usan la regla de la mano derecha. Corriente. De nuevo. La corriente se dirige hacia el más X y yo lo muevo hacia B. O B, o B en el cuadrante o B perpendicular. Cualquiera de los dos, ¿verdad? La dirección es en este sentido. Entonces, la corriente apunta hacia mí, o sea, apuntaría hacia más Z. La fuerza, perdón. Entonces, la dirección es hacia más Z. Porque si lo hago en el otro sentido, bueno, si no se puede hacer en el otro sentido, ¿verdad? Tendrían que hacer algo que la mano no puede hacer, no puede dar un giro al revés. Entonces la dirección sería hacia más Z. Dirección. Ahí está. ¿Dudas? ¿No? Y bueno, vamos a ver. Hagamos este mejor. El otro lo podemos hacer el jueves. O se los puedo escribir. Dice 2 conductores largos y paralelos. Entonces esto se parece a ese de acá, ¿verdad? Estos son ejercicios típicos, digamos. 2 conductores. No puede ser más, pero la idea principal es en 2 conductores. Dice que están a 20 centímetros de distancia y llevan corrientes iguales de 1.5 amperios en la misma dirección. Entonces aquí está el dibujito con todos los datos. Dice, calcule la magnitud del campo magnético a 0,15 metros de cada conductor si a su lado opuesto y a su lado opuesto al otro conductor. Entonces, calcule el campo magnético donde están los puntos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, a esos puntos voy a ponerle tal vez no un número, una etiqueta. Voy a ponerle A y voy a ponerle B. Para cualquier conductor largo, entonces B es igual a nu sub 0 I entre 2pi por D. Y esa distancia D es desde el conductor al punto. Entonces, desde el conductor al punto, desde el centro del conductor al punto o desde el centro del conductor al punto. Allí. Ahora, igual que el ejercicio anterior de cables, usamos la otra regla de la mano. La otra regla de la mano dice, ustedes ponen el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos me dicen como el giro, ¿verdad? Entonces, si yo pongo el pulgar hacia arriba, porque dice que la corriente sube, ¿verdad? Entonces los dedos naturalmente quieren girar en este sentido. ¿Okay? Yo no puedo hacer así porque no puedo doblar mis dedos hacia allá, ¿verdad? Mi mano se mueve hacia acá. Entonces significa que son círculos con este sentido de rotación en ambos casos.
Entonces eso es lo que voy a tratar de dibujar aquí. Por cada cable hay un círculo. Entonces, por ejemplo, aquí. Bueno, hay miles, ¿verdad? Voy a centrarme en la parte A y solamente en el círculo que cae en el punto. Solamente ese me interesa. Más o menos allí. Como les dije, la rotación es en este sentido. Ahora en el otro caso, bueno, voy a usar otro color. Más o menos así. Y el sentido de rotación es el mismo que el dibujo anterior. Sentido de rotación hacia acá. Significa que en este caso, por ejemplo, aquí lo que ocurre es que tengo dos campos magnéticos. Digamos que este sea 1 y este sea el conductor 2. Entonces tengo B1 y B2 que apuntan en la misma dirección. Así. B1 y B2 apuntan en la misma dirección. Porque recuerden que este vector B es tangente a la trayectoria o perpendicular al radio. Entonces, cuando ustedes hacen los círculos, ¿verdad? Y le ponen el sentido de rotación, donde van a calcular, ¿verdad? Que sería aquí o aquí. Ya ahorita lo pongo de este lado. Donde van a llegar y van a calcular el campo, ustedes sacan dos vectores que sigan el sentido de rotación. Ok, entonces lo que tengo que hacer en el punto A es sumar. Voy a colocarlo así. B en A es igual a B1 más B2. Entonces B1 es nu sub 0 y 1 entre 2pi de 1. Todo le pongo etiqueta. Y en caso del 2, nu sub 0 y 2 entre 2pi de 2. ¿Ok? ¿Y qué es D1? Bueno, D1 es desde el centro del conductor 1 hasta el punto. Y D2 desde el centro del conductor hasta el punto. Ahí doble un poquillo la flecha. Entonces voy a apuntar valores. Bajar el nu sub 0 entre 2pi por aquí. Nomás para que vean. La corriente es 1.5 amperios. La distancia es 0.15 metros más. Y entonces acá tengo 1.5 amperios. Y la distancia es 0.5. No, perdón, 0.15 metros más 0.20 metros. Ok, eso sería la diferencia, ¿verdad? La diferencia, a pesar de que tiene la misma corriente, la diferencia es que el campo 2 es más pequeñito, o sea, tiene una magnitud más pequeñita porque está más largo. A mí me dio, por ejemplo, 2.86 por 10 a la menos 6 teslas. Y recuerden que nu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Newton metro cuadrado. Newton metro cuadrado entre, ya les digo,
entre amperes. Entonces aquí está la magnitud y la dirección hacia afuera del campo, ¿verdad? Hacia afuera, perdón, hacia afuera de la pantalla. Ahora, voy a hacer lo mismo para el otro caso. Entonces voy a borrar estos dos círculos. No, voy a dejar aquí el campo en el punto B en forma de así, ¿verdad? Hacia afuera es con un puntito. Hacia afuera. Entonces vuelvo a trazar las dos líneas. Una ¿Sí? pregunta, ¿por qué ahí supo que era hacia afuera de la pantalla? Porque, vamos a ver. Si ustedes tienen aquí una corriente que sale, entonces el sentido de rotación es este. Entonces yo antes les dibujé aquí un par de círculos, así, ¿verdad? El vector B tiene que ser tangente a ese círculo, en todos los puntos. Entonces aquí, como los círculos tenían esa dirección así, y aquí tenían una flechita en este sentido, entonces el campo sale. Ah, bueno, tal vez sea que están confundidos como que se ve hacia abajo. Pero el campo sale. Tal vez voy a tratar de hacerlo para el otro lado, porque es similar. Vamos a hacer de nuevo el círculo. Entonces, para el más cercano, ¿verdad? Entonces, ustedes trazan aquí un círculo. Ahora, eso es cuestión de, porque es como perspectiva, como ustedes hagan el dibujito, porque es algo en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, ahí yo lo dibujé, entonces yo me estoy imaginando ese círculo atravesando el cable, es decir, con el cable en el centro. Pero tal vez ustedes no lo están viendo así. Voy a tratar de hacer otro dibujo acá. Imaginen aquí los dos cables. Los voy a poner como de frente hacia mí. Eso que es aquí es lo que yo estoy tratando de dibujar aquí. Y ese sería el punto B, que es el que ahora quiero dibujar. Entonces, este círculo verde, voy a dibujarlo en esta otra visualización. Vamos a ver cómo me sale. Ahí está. Son círculos. Es lo más parecido. Ahí está. Ahí está el círculo. El círculo verde. Este de acá. Este sería el equivalente a este. Es más, voy a cambiarle color a este otro. Entonces, este círculo rojo, para que se vea bien, a este círculo rojo, el sentido de rotación es el mismo que el anterior. Ustedes ponen el pulgar hacia arriba y entonces los dedos me dicen que el sentido de rotación es este. Aquí ustedes ponen el dedo viendo hacia ustedes y el sentido de rotación es este de acá. ¿Ok? Ahí está el sentido de rotación. Significa que en cualquier punto el campo magnético es
tangente. Así, aquí sería así, aquí sería así, pero el punto de interés de nosotros es en el punto B, aquí. Aquí, el punto B iría en este sentido. Las palabras irían en este sentido. Esto sería como viendo hacia adentro, ¿verdad? Aquí ya se ve como más mejor porque aquí sí estamos con un plano. Aquí estoy tratando de dibujar algo en 3D. Ahora voy a hacer un círculo azul para el otro, el 2. Entonces, en el 2, ahí estaría más o menos el círculo. Y aquí voy a dibujarlo. Ahí está. Entonces, tal vez voy a ponerle aquí 1, 1, 2. Entonces aquí de nuevo va saliendo. Entonces ponen el pulgar viendo si ustedes. El sentido de rotación es... Ah, bueno, eso está súper ovalado, ¿verdad? Son círculos. Ahí, ahora sí. El sentido de rotación es este de acá. Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y aquí, hacia acá. Entonces, en los dos casos coinciden las dos flechitas, ¿verdad? Significa que el campo magnético es hacia acá. O sea, van en el mismo sentido, igual acá. Y aquí. Entonces, significa que se suman. Tanto en el punto A como en el punto B se suman los campos. Entonces, el B en B es B1 en el punto B más B2 en el punto B. Y aquí en este caso sería nu sub 0 y 1 entre 2pi de 1 en el punto D más nu sub 0 y 2 entre 2pi de 2. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Nu sub 0 entre 2pi, voy a bajar por ahí. Tengo 1.5 amperios entre la distancia del 1 al punto D, esto es de 1, que es 0.20 metros más este pedacito, que es 0.15 metros, más 1.5 amperios por la distancia del 2 al punto, 0.15 metros. Entonces, si ustedes lo notan, numéricamente va a dar lo mismo. 2.86 por 10 al menos 6 teslas. Ok, numéricamente va a dar lo mismo. Ahora lo que pasó es que el campo magnético en B1 tiene una magnitud más pequeña que B2. En cambio aquí B2 es el que tenía la magnitud más pequeña. Como que se rotaron, ¿verdad? De posiciones. Y la dirección hacia adentro de la página. La dirección es hacia adentro de la página. En cambio antes era hacia afuera de la página, ¿verdad? Se intercambió. Ustedes también podrían pensar que es como agarrar esto y darle vuelta, ¿verdad? Aquí hay un eje de simetría. Tratar de... Este sería como el eje de simetría. Entonces, si aquí se veía en este sentido, agarro, lo roto con respecto al eje de simetría y ahora se ve en sentido contrario, por acá. Eso fue más o menos lo que pasó. Si las corrientes fueran diferentes, ahí sí cambia el asunto. Pero las corrientes son iguales, entonces hay como un eje de simetría. O un eje de espejo, ¿verdad? Como que si agarran un espejo, uno lo pone por ahí y entonces da igual.
¿Dudas? No sé si le quedó claro este asunto de los círculos. Así. Lo que agarré eso fue como tomar este pedacito así, como verlo desde arriba. ¿Verdad? Y eso es lo que dibujé aquí. Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Entonces, bueno, creo que ya me pasé. Lo mismo, hay unos ejercicios en la tarea que eran de 4 cables, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ustedes dibujan, ahí los cables sí se ven como puntitos, digamos, como este va hacia adentro, este va este va hacia adentro, estos van hacia afuera. Entonces ustedes dibujan un círculo por cada cable. El círculo tiene que llegar al punto donde ustedes quieren calcularlo, digamos, si quieren calcularlo aquí, entonces el círculo lo hacen tal que llegue en este punto. O si ustedes quieren calcular con respecto al centro, que creo que el ejercicio es con respecto al centro, entonces ustedes hacen un círculo que llegue al centro, no me llegó. Y aquí, entonces determinan cuál es el sentido de rotación. Y aquí ustedes trazan los vectores. Dice yo, si fuera así. Una vez que ya tienen los vectores aquí, pues los pasan a un plano y hacen una suma vectorial y todo el asunto que ustedes ya saben de sumas vectoriales. Ok. Voy a borrar.